Bueno, familia, siempre es bueno reunirnos como iglesia, como comunidad. Y hoy es un domingo muy especial. Hoy estamos en el último día en que estamos recordando o estamos conociendo, o hemos estado conociendo acerca del ministerio de hombres de nuestra iglesia, un ministerio que en la Viña Palmares hemos llamado auténticos, ¿cierto? Hombres Viña, auténticos. Y quiero decir algo muy importante. Aunque durante este mes hemos estado hablando o poniendo atención en el ministerio de hombres, el mensaje de esta mañana, como los de los domingos anteriores, es para todos, ¿cierto? Es para los hombres, pero también para las mujeres, para los jóvenes, para los adultos, para los padres, para las madres, para los abuelos también como yo, y también para quienes nos visitan por primera vez. Porque hay verdades que creo yo que no pertenecen a una etapa de vida, pertenecen al camino que todo discípulo de Jesús está andando. ¿Cuántos aquí son discípulos de Cristo? Creo que todos aquellos que han dicho un día: Señor, sé mi Señor, entrego mi vida a ti, son discípulos de Cristo. Y esta semana, mientras preparaba este mensaje, pensaba en algo muy sencillo. Hace algunos días alguien me preguntó: ¿qué significa cumplir años? Aquí, ¿cuántos cumplen años? Por cierto, hoy muchos creían que era mi cumpleaños, pero no, todavía falta un mes más para llegar a los 66. Y cuando me preguntaron esto, la respuesta más simple es esta: cada cumpleaños es una vuelta más alrededor del sol, ¿cierto? Así que yo tengo 66 vueltas que le he dado al sol, porque la tierra da cada año una vuelta al sol, ¿cierto? Y cada año es un año de mi vida. Así que la respuesta más simple que yo le dije a esta persona es que cada cumpleaños es una vuelta más alrededor del sol. Y algunos han dado pocas vueltas, otras muchas como yo. Aquí, ¿cuántos tienen 70? 70 vueltas al sol. Oye, más de 70. Imagínate. 80. No me diga. 80 vueltas al sol, mi amigo. 82. Bueno, más de 82. ¿Ah? Yo creo que algunos, unos menos, unos más, pero sin excepción estamos haciendo el mismo viaje, ¿cierto? Y mientras pensaba en eso, me di cuenta de que los años hacen dos cosas. Por un lado, nos dan experiencias, pero si caminamos con Dios, también nos da sabiduría. Y ocupamos de esa sabiduría. No porque los años por sí solos hagan sabia a una persona, sino que los años pueden hacernos más viejos, pero solo Dios puede hacernos más sabios. Familia, escúchenme bien. La sabiduría no nace simplemente del paso del tiempo. Nace de caminar con el Señor a través del tiempo. Eso es diferente. Y pensé, a veces pienso, si algún día mis hijos, mis nietos, o alguien de la siguiente generación me preguntara: después de tantas vueltas que tú has dado al sol, ¿qué es lo más importante que has aprendido? ¿Y saben algo? Los acontecimientos de estos últimos días, como el terremoto que afectó a Venezuela, nos recuerdan que la vida es mucho más frágil de lo que a veces imaginamos. En cuestión de segundos, escúcheme bien, muchas cosas pueden cambiar. Y cuando la vida nos recuerda su fragilidad, dejamos de preguntarnos por lo urgente y comenzamos a preguntarnos por lo que realmente es importante. Por eso, si alguien me hiciera a mí esa pregunta hoy: ¿qué es lo más importante que has aprendido?, no creo que les hablaría primero de los lugares que he visitado, ni de los logros que alcancé, ni de los desafíos que superé. Creo que les hablaría de aquellas verdades que han sostenido mi vida cuando todo lo demás cambia. Porque hay verdades en la palabra que han sostenido mi vida. Hoy es un día de esos. Verdades que no solamente se estudian, sino se viven. Verdades que el Espíritu Santo va formando y confirmando en nuestro corazón a lo largo del camino.
Y eso es precisamente lo que quiero compartirles esta mañana. No quiero presentarles una lista de reglas, quiero compartirles 4 convicciones, 4 verdades que si las abrazamos, no solo bendecirían nuestra vida, sino la vida de todos aquellos que nos rodean. Porque lo sepamos o no, amigo, todos estamos influyendo en la vida de alguien. ¿Estás de acuerdo? Todos estamos enseñando algo con nuestra manera de vivir. Padres, escúchenme, nuestros hijos aprenden mirándonos. Nuestra familia aprende observándonos. La iglesia misma aprende viendo nuestro ejemplo. Y el mundo también está leyendo nuestra vida. Por eso, si hoy pudiera sentarme a la mesa con mis hijos, con mis nietos o con la próxima generación y tuviera solo unos minutos para decirles lo que considero más importante, les compartiría algunos consejos. No porque lo sepa yo todo, sino porque Dios ha sido fiel a lo largo del camino hasta el día de hoy conmigo. Y de esos 4 consejos nacen de la gracia de Dios, no de mis aciertos. He visto a través de tantos años que algunos de esas verdades las he aprendido a través de mis éxitos. He tenido éxitos, claro. Otros a través de mis errores. Muchos errores he tenido también. O otros observando la vida de personas piadosas, y también he aprendido muchos al ver los errores de otros. Usted aprende de otros. Dicen que es sabio aprender de los errores de los demás. ¿Usted ha aprendido? Pero todos ellos apuntan a una misma persona. Y es esto: caminar con Jesús siempre ha valido la pena. ¿Usted lo cree? Joven, caminar con Cristo es lo mejor que yo pude hacer desde que tenía 19 años, 18 años y medio. Y el primero de esos consejos que yo compartiría, sin duda alguna, creo que es el más importante de todos, y es interesante que cuando Jesús quiso enseñar a sus discípulos cómo enfrentar lo imposible, no comenzó hablando de métodos, no comenzó hablando de estrategias, no comenzó hablando de esfuerzos humanos. Comenzó con una frase tan breve pero al mismo tiempo profunda, y es esta: Marcos 11:22. Ahí estaba Jesús hablando y les dijo a sus discípulos: tengan fe en Dios. Así que si yo pudiera dejar un solo consejo a la siguiente generación, creo que comenzaría exactamente donde comenzó Jesús: tenga fe en Dios. Iglesia, escúchenme bien. La fe es el punto de partida de toda vida cristiana. Y quiero que vayamos al Evangelio de Marcos, donde nos relata un episodio muy, muy interesante, y creo que ustedes lo han leído. Dice que Jesús iba caminando a Jerusalén con sus discípulos, y en el camino encontró una higuera. ¿Lo han leído? Parecía tener vida, tenía hojas, pero cuando Jesús se acercó a ella, ¿qué pasó? No encontró fruto. Y entonces pronunció una palabra sobre aquel árbol. Pero también dice el texto que al siguiente día, cuando pasaron nuevamente por el mismo lugar, Pedro quedó completamente sorprendido. Marcos 11, 21 y 22. Dice: Pedro, acordándose, le dijo a Jesús, ¿qué le dijo? Rabí, mira, la higuera que tú, ¿qué? Maldijiste, se ha secado. Y respondió Jesús: tengan, ¿qué? Fe en Dios. Quiero que nos detengamos un momento. Pedro está impresionado ¿con qué? Por el milagro, ¿cierto? Él está impresionado por el milagro. Pero Jesús dirige la atención ¿a quién? A Dios. Pedro mira al árbol, Jesús mira al Padre. Pedro está pensando en el poder, Jesús está pensando en la confianza que él tiene en Dios. Amigos, Jesús no dijo tengan fe en ustedes mismos, no dijo tengan fe en su potencial, no dijo tengan fe en sus palabras. Él dijo tengan fe en Dios. Y esta pequeña diferencia cambia absolutamente todo. Yo les digo en esta mañana, el primer consejo que les doy, jóvenes, adultos, mujeres, hombres: tengan fe en Dios. Son tiempos malos. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, la maldad, que dice, aumentará, pero sobreabundará ¿qué?
La gracia. No podemos pasar por alto que vivimos en una cultura donde constantemente escuchamos frases como sigue tu corazón. ¿Has escuchado eso? Todo está dentro de ti. Cree en ti mismo. ¿Sí has escuchado esto? No necesitas a nadie. Tú tienes potencial. Y es interesante porque muchas de estas frases suenan motivadoras, pero no son el evangelio del reino. El evangelio nunca comienza diciendo confía en ti. El evangelio comienza diciendo confía en Dios, ten fe en Dios. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia tiene una visión muy realista del ser humano. Escúcheme, fuimos creados a imagen de Dios, eso dice la palabra, pero también somos personas quebrantadas por el pecado. Por eso nuestra esperanza nunca descansa en nosotros, descansa en aquel que permanece fiel cuando nosotros somos débiles. En Él descansa nuestra esperanza. Y Pablo lo dice en 2 Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Escúchenme, nuestra seguridad no está en la fortaleza de nuestra fe. Nuestra seguridad está en la fidelidad del Dios en quien creemos. ¿Entienden la diferencia? Y eso trae descanso a nuestra alma, porque incluso cuando sentimos que nuestra fe es pequeña, seguimos confiando en un Dios infinitamente grande. Y escuche, iglesia, amigos, hermanos, hermanas, esto que voy a decir es importante. La fe es una relación, no es una técnica. Y aquí quiero hacer una pausa, porque a lo largo de los años algunas enseñanzas han presentado la fe como si fuera una técnica, como si existiera una fórmula para obligar a Dios a hacer lo que nosotros queremos. Pero esa no es la enseñanza de Jesús. En el reino de Dios, en el reino de los cielos, la fe nunca intenta controlar al rey. La fe aprende a confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en Jesucristo el justo. La fe no manipula a Dios, la fe descansa en Dios. La fe no consiste en repetir ciertas palabras hasta convencer a Dios. La fe consiste en conocer tan profundamente el corazón del Padre que aprendemos a caminar confiando en su carácter. Por eso Jesús dijo, no dijo tengan fe en un principio, dijo tengan fe en ¿qué? No en un principio, no en una técnica, no en una fórmula. Escúcheme, la fe cristiana siempre tiene un rostro, el rostro de Jesucristo. Y cuando pensamos en personas de fe, ¿en quién cree que pienso según Hebreos 11? En el primero que habla, en Enoc. Curiosamente, cuando estaba, y he hablado de él en los últimos domingos, creo, me he referido a él en ciertos momentos. Pero curiosamente la Biblia dice muy poco acerca de Enoc. Porque en Génesis encontramos solamente unas pocas líneas, véanlo. Dice que Enoc caminó fielmente con Dios. Y un día, ¿qué dice? Desapareció, ¿porque qué? Porque Dios se lo llevó. Eso es prácticamente todo lo que dice de Enoc. Sin embargo, si vamos al libro de Hebreos, nos permite mirar detrás de esa breve descripción. Hebreos 11, 5 y 6 dice, por la fe Enoc fue llevado de esta vida sin experimentar la muerte. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Qué extraordinario, mi amigo. Lo que Génesis resume en una frase, Hebreo lo explica con una sola palabra. ¿Y cuál es? Fe. Él no caminó con Dios por fe. Eso significa que no veía físicamente al Señor, lo hizo por fe. Escuchen bien, amigos. Enoc no tenía una ventaja especial sobre nosotros. Vivía cada día convencido de que Dios era real. ¿Usted está convencido de eso? ¿Cierto? ¿Está convencido de que Dios es real? Porque si usted ve, Enoc tomaba decisiones considerando la presencia del Padre. Criaba a su familia considerando a Dios, trabajaba considerando a Dios, adoraba considerando a Dios. Y eso es precisamente caminar por fe. ¿Usted camina por fe? Porque la fe es vivir conscientes de una realidad mayor. Y Pablo lo resume magistralmente cuando escribe, vivimos por fe, ahí en 2 Corintios 5:7, no por qué, no por vista. Y Eugene
Peterson, óigame, el que escribió esa paráfrasis de Message, óigame bien, dice, no vivimos, vea cómo lo dice, no vivimos guiados por lo que vemos, avanzamos confiando en lo que Dios ha dicho. Y eso significa, escúcheme bien, que confiamos en Dios. Ahora, no significa negar la realidad. Siempre me han oído decir, la fe no niega la realidad, pero sí la cambia. Significa interpretar la realidad desde una perspectiva mayor, la perspectiva del reino de Dios. Porque aunque hay momentos en que nuestros ojos solamente ven enfermedad, la fe nos recuerda que Dios sigue siendo un sanador. Y aunque hay momentos en que solamente vemos incertidumbre, ¿cuántos tienen incertidumbre a veces en su vida? Hay momentos en que eso sucede. La fe nos recuerda que el Rey continúa sentado sobre su trono. Y aunque eso, mis amigos, no elimina automáticamente los problemas, sí cambia completamente nuestra manera de enfrentarlos. Y aquí quisiera hacer una aplicación muy práctica. Muchas veces pensamos que la fe se demuestra únicamente cuando ocurre un milagro extraordinario. Así somos. Pero la Biblia muestra otra realidad. La fe también se demuestra en lo cotidiano. ¿Estamos de acuerdo? Como cuando una persona decide decir la verdad aunque le cueste. Yo le decía a mis hijos, digan la verdad porque si no después les será peor. Ahí los amenazaba, ¿verdad? Ahí se demuestra fe, cuando decimos la verdad aunque nos cueste, o cuando un matrimonio decide permanecer fiel en medio de las dificultades, o cuando un empresario cristiano rechaza un negocio deshonesto porque quiere honrar a Dios. Ahí se demuestra también la fe. O cuando una madre sigue orando por su hijo durante años sin perder la esperanza, ahí se demuestra fe. O cuando un joven permanece firme en su fe aunque sea diferente a su entorno, ahí se demuestra la fe. Todo eso también es caminar por fe. Porque saben una cosa, la fe no solamente aparece en los grandes momentos. La fe se construye en las pequeñas decisiones de cada día. Y ahí es donde realmente se forma el carácter. Así que quisiera por un momento que todos nos hiciéramos una pregunta delante del Señor. ¿Qué está alimentando hoy mi fe? ¿La voz de Dios o el ruido del mundo? ¿Las promesas del reino o el temor que constantemente produce la incertidumbre? Porque escuchen, aquello que alimenta nuestro corazón termina guiando nuestras decisiones. ¿Sabían eso? Y si la fe es el fundamento de toda la vida cristiana, entonces la pregunta es natural: ¿cómo crece esa fe? ¿Cómo puedo? ¿Cómo pasa una persona de vivir dominada por el temor a vivir confiando en Dios? ¿O cómo aprendemos a caminar como caminó Enoc? ¿O cómo dejamos de depender solamente de lo que vemos y comenzamos a vivir conscientes del reino de Dios? Y cuando me hacía esa pregunta, Pablo me lo responde por ahí. Y es una declaración extraordinaria. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado ¿de qué? ¿De qué dice? De oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la ¿qué? La palabra de Dios. O hay una versión que la fe viene por oír de la palabra de Dios. Yo quiero que observe cuidadosamente lo que Pablo está diciendo. No dice que la fe viene por el esfuerzo humano. No dice que la fe viene por repetir una frase muchas veces. No dice que la fe viene por asistir a una conferencia. No dice que la fe viene por experimentar una emoción intensa. Dice que la fe nace cuando ¿qué? Cuando nuestro corazón es expuesto una y otra vez ¿a qué? A la palabra de Dios, a la palabra de Cristo. Iglesia, eso significa que la fe no es un sentimiento. La fe es una respuesta a la revelación de Dios. ¿Dios se ha revelado a tu vida? Porque cuando Dios habla, la fe despierta. Cuando Dios promete, la fe encuentra un lugar donde descansar. Por eso el enemigo siempre intentará alejarnos de la palabra, porque sabe que un creyente sin palabra termina siendo una persona dominada por el temor, por las emociones, por las opiniones. Pero una persona arraigada a la palabra será un creyente estable, aun cuando las circunstancias cambien. Recuerden esto, la palabra no solo informa, también ¿qué?
transforma. Porque vivimos en una generación con un acceso enorme a la información. Antes, Richard estaba orando por nuestra generación que tiene mucha desinformación. Y saben una cosa, hay muchas formas de encontrar información. Podemos escuchar sermones en cualquier momento, ¿sí o no? Leer comentarios bíblicos, escuchar podcasts, ver conferencias, y todo eso puede ser de gran ayuda, pero hay una diferencia entre consumir información acerca de Dios y escuchar verdaderamente la voz de Dios. Es una gran diferencia. Escuche, familia, la Biblia no es simplemente un libro para aumentar nuestro conocimiento, es el medio por el cual el Espíritu Santo transforma nuestra mente y nuestro corazón. Hebreos declara ciertamente la palabra de Dios, Hebreos 4:12, es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Y quiero que observe que no dice que fue poderosa, dice que es poderosa. Así que cada vez que abrimos las Escrituras con un corazón dispuesto, el Espíritu Santo continúa hablando. Te habla el Señor. El Espíritu Santo empieza a confrontarnos, a consolarnos, a formar a Cristo en nosotros. Pero si usted no es expuesto a la palabra, ¿de qué forma vas a ser formado en tu vida? ¿De qué forma el carácter de Cristo va a ser un reflejo en ti? Por eso en la viña decimos que somos personas de la palabra y del Espíritu. No escogemos entre uno y otro, porque el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras es quien hoy las aplica a nuestro corazón. Y escuche esto, ve este punto. No trate de fabricar fe. Y aquí quisiera detenerme un momento, porque muchas personas viven frustradas intentando producir fe. Piensan, necesito creer más. ¿Han escuchado? Aquí no. Necesito esforzarme más. Necesito sentir más fe. Pero la Biblia nunca nos manda a fabricar fe. Nos invita a permanecer cerca de la fuente de la fe. Es diferente. ¿Y cuál es esa fuente? La palabra. Voy a usar una ilustración muy sencilla. Cuando alguien pide un vaso de agua, nunca dice, por favor, tráigame agua, pero no olvide ponerle humedad. ¿Ha escuchado algo así? Tráigame agua, pero no olvide ponerle más humedad o ponerle humedad. ¿Por qué? Porque la humedad viene con el agua, ¿cierto? Forma parte de su naturaleza. De la misma manera, la fe viene con la palabra. Hermano, hermana, escúcheme. Cuando una persona llena diariamente su corazón con las promesas de Dios, la fe comienza a crecer de forma natural. No porque haya aprendido una técnica, sino porque el Espíritu Santo está renovando su manera de pensar y poco a poco empieza a interpretar la vida desde otra perspectiva. Comienza a recordar la fidelidad de Dios en lugar de alimentar continuamente el temor. Comienza a descansar más, a confiar más, y un día descubre que su fe ha crecido, no porque hizo un esfuerzo emocional, sino porque permaneció cerca de la palabra, cerca de la voz de su buen pastor. ¿Quién es nuestro buen pastor? Jesús. Pregunto, ¿qué voz está moldeando tu vida? Y algo muy práctico, porque todos estamos siendo discipulados por algo. Todos. Algo muy práctico. Que hay una pregunta. ¿Quién está formando nuestra manera de pensar? Porque vivimos rodeados de voces. Las noticias, ¿cierto? Redes sociales, la cultura, la publicidad, los comentarios de otras personas. Todo el tiempo alguien está intentando decirnos cómo interpretar la realidad. Y amigos, si no somos intencionales, podemos terminar escuchando más al mundo que a Dios. Y eso está pasando. Imaginemos a una persona, se llama Pablo, aquí no hay ningún Pablo, ¿verdad? O sea, algún Pablo. No, ¿verdad? Ay, perdón, si hay un Pablo aquí. Voy a ponerme mejor Richard. Ah, no, hay otro Richard. Bueno, Juan Piedras del Río. Aquí no hay ninguno así. Imaginémonos a Piedras del Río. Cada mañana antes de levantarse de la cama toma su teléfono. Lo primero que hace es leer noticias alarmantes, después revisa las redes sociales, luego escucha opiniones, después escucha comentarios negativos y solo al final del día abre
la Biblia unos minutos. ¿Con qué cree usted que comenzará a llenarse su corazón? Probablemente de ansiedad. No porque las noticias sean siempre malas, sino porque aquello que está alimentando a su corazón termina moldeando su perspectiva. Ahora imagínense a otro, a Elmer, no sé, Dolores de Barriga, ese es el apellido. Imagínense a Dolores. No vive desconectada del mundo, conoce a Cristo, conoce la realidad, pero ha decidido comenzar cada mañana buscando primero al Señor. Lee las Escrituras, ora, escucha la voz del buen pastor y luego enfrenta su día. Las circunstancias de Juan Piedras del Río y de Dolores de Barriga son las mismas, pueden ser exactamente las mismas, pero el corazón es diferente. ¿Por qué? Porque la primera voz que escuchó fue la voz de Dios. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Amigos, el discipulado comienza aprendiendo a reconocer la voz del pastor por encima del ruido de este mundo. La palabra nos conduce a nuestra herencia. Hay una herencia para usted y para mí en Cristo Jesús. Pablo, antes de referirse o de despedirse de los ancianos en Éfeso, pronunció unas palabras extraordinarias que siempre me han impactado. Hechos 20:32. Ahora los encomiendo a Dios, dice, y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Yo quiero que observe que Pablo no dice les encomiendo únicamente a sus experiencias. Tampoco dice los encomiendo a sus emociones. Dice los encomiendo ¿a quién? A Dios y a la palabra de su gracia. ¿Por qué? Porque la palabra no solo nos informa acerca del reino. La palabra nos forma para vivir como ciudadanos del rey o del reino. Es ella la que edifica nuestro carácter, corrige nuestra manera de pensar, nos recuerda las promesas del Señor y nos conduce a la herencia que Cristo ganó para nosotros. Por eso, si pudiera dar un solo consejo espiritual a la siguiente generación, sería este: enamórese de la palabra de Dios. No la lean únicamente para preparar una enseñanza, líderes. No la lean solamente cuando tengan un problema y están buscando solamente una promesa para aplicarla. No la lean únicamente los domingos. Aprendan a caminar con ella, a meditar en ella, a dejar que el Espíritu Santo les hable a través de ella. Porque una persona llena de la palabra será una persona cuya fe crecerá constantemente. Constantemente crecerá. Y lo interesante de todo esto que estamos hablando hoy es que Jesús no termina su enseñanza ahí. Después de decir, tengan fe en Dios, ahí comienza a hablar de los montes. ¿Han oído hablar de esto? Y es aquí a donde necesitamos leer el texto con mucho cuidado. Porque a lo largo de los años he visto, estos versículos han sido interpretados de muchas maneras. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Qué quiso decir realmente Jesús cuando habló de mover montañas? Porque recuerda que les dije antes que la fe no controla a Dios. La fe confía en Dios. Y Jesús acaba de decir, tengan fe en Dios, ¿verdad que sí? Tengan fe en Dios. Y casi inmediatamente comienza a hablar de montañas. Durante muchos años, y hoy quería, aunque no termine el mensaje hoy, quiero decirles algo. Durante muchos años este texto se ha utilizado para enseñar que la fe consiste simplemente en declarar cosas. Declara y recibe, ¿cierto? Se ha usado para eso. Pero cuando estudiamos el contexto, descubrimos que Jesús está enseñando algo más profundo. Leamos el texto. Tengan fe en Dios. Es el primer versículo que leímos antes. Y después les dicen en el versículo 23, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda en su corazón, lo que diga sucederá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Ahora, aquí a primera vista pareciera que Jesús está diciendo, solo declare cualquier cosa y sucederá. Pareciera que así está diciendo el texto. Pero esa interpretación no armoniza con el resto del Nuevo Testamento. Iglesia, escúcheme bien, la Biblia nunca se contradice. Por eso debemos permitir que toda la Escritura interprete la Escritura. Ahora, ¿qué representa entonces el monte?
Bueno, en la Biblia todos sabemos que los montes muchas veces representan obstáculos enormes, situaciones humanamente imposibles, desafíos que sobrepasan nuestras fuerzas. Pero Jesús está usando una figura conocida por sus oyentes. Y no está invitando a sus discípulos a mover literalmente una montaña para demostrar poder. Eso no está diciendo. Está enseñándoles que aquello que parece imposible para nosotros no es imposible para Dios. Y lo hemos dicho, ¿verdad? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel a María? Ponga para Dios, porque para Dios ¿qué? ¿Qué? No hay nada imposible. Entonces la fe mira una situación imposible, pero no se queda contemplando el tamaño del problema. Levanta la mirada ¿a quién? Hacia la grandeza del Señor. La fe no niega la realidad. Y aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Algunas personas piensan que tener fe significa negar los problemas. Es que te falta fe, ¿cierto o no? Pero Jesús nunca hizo eso. Cuando Lázaro murió, Jesús no dijo que no estaba muerto. Cuando vio a la multitud hambrienta, no fingió que todos tenían comida. Cuando enfrentó la cruz, no negó el sufrimiento. Hay una realidad. La fe bíblica nunca consiste en negar la realidad. ¿Queda claro esto? Consiste en reconocer que Dios tiene la última palabra sobre la realidad que estamos viviendo. Si estás enfermo, Dios tiene la última palabra. La fe bíblica nunca consiste en negar la realidad. Recuerdan esto, consiste en reconocer que Dios tiene la última palabra para lo que estás viviendo. Eso cambia completamente nuestra perspectiva. Como hijos de Dios no vivimos ignorando las dificultades, vivimos convencidos de que ninguna dificultad está fuera del gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí está otro punto, los estoy confundiendo. Por lo menos hago algo, ¿verdad? La fe es una respuesta a la voluntad del Padre. Y este punto me parece fundamental. Porque el mismo Jesús que dijo, crean que ya han recibido, también oró en Getsemaní diciendo, Lucas 22:42, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Había una realidad en su vida, estaba sufriendo. Pero no se cumpla mi voluntad, sino que dice, sino la tuya. Observe el equilibrio. Jesús oró con total confianza, pero también oró con rendición. Confió en Dios, pero se rindió a su voluntad. Escuche bien, la fe nunca intenta torcer la voluntad del Padre. La fe descansa en la voluntad del Padre. Por eso Juan escribe en 1 Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a ¿qué? No a la mía, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ese versículo protege a la iglesia de dos extremos. Por un lado, el escepticismo, porque seguimos creyendo que Dios hace milagros. No somos escépticos, pero también nos protege del triunfalismo, porque entendemos que Dios sigue siendo soberano. Él quiere hacer su voluntad en nosotros, en nuestra vida. En la viña siempre hemos procurado caminar en esa tensión saludable. Oramos por los enfermos, esperamos milagros, creemos que el reino irrumpe hoy, pero también reconocemos que vivimos entre el ya y todavía no. No manipulamos a Dios, dependemos de Él, ¿ok? ¿De acuerdo? Volvamos al texto. Jesús dice que le hablemos al monte. Esto es interesante, porque muchas veces hacemos exactamente lo contrario. Pasamos horas hablándole a Dios acerca del tamaño de nuestro problema, pero muy pocas veces enfrentamos el problema recordándole quién es nuestro Dios. Ahora quiero aclarar algo. No estoy hablando de repetir frases como una fórmula. Estoy hablando de declarar las promesas de Dios sobre nuestra situación. Por ejemplo, cuando enfrentamos temor, recordemos Isaías 41:10. ¿Qué es lo que dice? Así que no temas, porque ¿qué? Porque yo estoy contigo. O cuando enfrentamos incertidumbre, podemos recordar Filipenses 4:19. Así es que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Cuando enfrentamos enfermedad, podemos orar creyendo que Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es nuestro sanador.
Eso no garantiza que veremos inmediatamente el resultado que esperamos, pero sí garantiza que enfrentaremos la situación desde la confianza en Dios y no desde el temor. Hace algún tiempo, una familia recibió la noticia de que uno de sus hijos padecía una enfermedad compleja. El diagnóstico fue un golpe fuerte para ellos. Lloraron, oraron, buscaron tratamiento, pidieron oración a la iglesia, no negaron su realidad, pero tampoco permitieron que el diagnóstico definiera su esperanza. Cada noche, cuenta esta persona, antes de ir a dormir, leían un salmo, oraban juntos y terminaron diciendo: Señor, nuestra confianza no está en lo que vemos, nuestra confianza está en ti. Y con el paso del tiempo hubo avances, retrocesos, momentos difíciles. No fue una historia sencilla, se los digo. Pero años después, al mirar atrás, esa familia decía: Dios no solamente sostuvo la salud de nuestro hijo, también sostuvo nuestra fe. Amigos, eso también es un milagro, porque el mayor milagro no siempre es el cambio de circunstancias. A veces el mayor milagro es que Dios sostiene nuestro corazón mientras atravesamos las circunstancias. No olvidemos que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Por eso el escritor de Hebreos concluye diciendo en Hebreos 12:2: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y quiero que observe a dónde termina el tema de la fe. No termina en nosotros, termina en Jesús. Él es quien inicia nuestra fe. Él es quien la sostiene. Él es quien la perfecciona. Y eso significa que el mayor acto de fe no consiste simplemente en creer que Dios puede hacer un milagro. El mayor acto de fe, desde mi punto de vista, consiste en seguir caminando con Cristo, aun cuando todavía no entendemos todo lo que Él está haciendo. Quizás hoy alguien llegó con una montaña delante de Él. Solo vi una verdad, ¿verdad? Quedan 3, pero quiero terminar aquí. Y quizás alguien llegó con una montaña delante de Él. Puede ser una situación familiar, un diagnóstico médico, no sé. Una crisis económica, un problema en el matrimonio, no lo sé. Un hijo que anda a malos pasos. No sé cuál sea su montaña, pero sí sé algo. Sé algo, que el que sigue siendo nuestro Dios es el Padre. Y Él continúa diciendo: tengan fe en Dios. No porque siempre entendamos sus caminos, sino porque conocemos su corazón. Y cuando conocemos el corazón del Padre, podemos descansar incluso en medio de la tormenta. Quiero orar por ustedes. Me extendí, no creí que me fuera a extender en el punto de la fe. Pero esto es parte de lo que ha sostenido mi vida hasta el día de hoy. La primera verdad que enseñaría a un hijo, a un nieto, a alguien de esta generación es: tenga fe en Dios. Tenga fe en Dios. Y yo quiero que tú le digas hoy al Señor: Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Y si tú estás enfermo, no sé qué situación estás teniendo, yo quiero que te empieces a poner de pie ahí. Y voy a pedirle a Dios que hoy Él aumente nuestra fe. No pongamos la mirada en la circunstancia, no pongamos la mirada en la situación que estás viviendo, pongamos la mirada en el Señor. No le hablemos a esa montaña o a ese problema. No hablemos del gran problema que tenemos, hablemos a Dios de lo que Él es y de lo que Él puede hacer. Padre, invito a tu Espíritu Santo. Ven, Señor Jesús. Vamos a dar un tiempo. Aumenta nuestra fe, Señor. Cualquier sea tu circunstancia, Él la conoce. Ahí nadie va a pasar hoy al frente, todos vamos a ponernos de pie. Aquel que quiera al Señor decirle conmigo: Señor, aumenta nuestra fe. Gracias, Señor. ¿Cuántos buscan respuesta? Yo creo que todos.
No hay uno solo aquí que no esté buscando alguna respuesta en alguna situación. Que no tenga preguntas. Joven, tú tienes muchas preguntas. Adulto, hombre, mujer. Él es fiel. Él es fiel. Confiamos en Él. Yo te buscaré. Ven, Espíritu Santo. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela. Te anhelamos, Señor. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra, ven, Espíritu Santo, me ha sostenido, me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.
sé cuál sea la montaña que estás enfrentando, la situación que estás viviendo. Puede ser financiera, de salud, tu matrimonio. No sé, pero Dios sí la conoce. Así que yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, presenta al Señor delante tu situación. Yo vengo orando por cada situación que hoy, Señor, mis amigos, mis hermanos están viviendo. Tú los conoces, Dios. Tú no necesitas ser informado, Señor, porque tú conoces, Señor. Tú eres omnisciente. Pero a ti te place que levantemos nuestra voz y expongamos delante de ti, Señor, la situación que estamos viviendo. Y aquí estamos ahora, Señor, confiando plenamente, Dios, y siguiendo, Dios, el consejo que tu palabra hoy nos ha dado. Señor, queremos más de ti. Oramos por el que está enfermo, creyendo, Señor, que en tu voluntad, Señor, si así tú lo deseas, tú traerás salud a ese cuerpo enfermo. Si no, Señor, aprovéchate de esta situación para aumentar, para hacer que nuestra fe crezca. Oramos, Señor, también por la situación financiera que alguien está viviendo. Tu palabra, Dios, dice que en Cristo Jesús, Señor, tú vas a proveernos, Señor, todas las cosas que necesitamos. Oro por ese hijo, Señor, por el cual una madre y un padre están orando, Dios, para que tú lo atraigas a ti, Señor. Padre, por favor, escucha la oración de tu pueblo en esta mañana. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permite reunirnos. Confesamos, Señor, que te necesitamos, Dios. Y te damos gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso.